A usted no vamos a comenzar discutiendo si usted es jefe o no, a estas alturas. Muchas gracias a usted, mi saludo al doctor Felipe Zuleta, al doctor Ricardo Espina, al doctor Mejía, a quienes como el doctor Juan Lozano y el doctor Aurelio no están aquí, pero siempre intervienen en el programa, y a los oyentes, muchas gracias. Bueno, primero, senador Uribe, ¿qué piensa usted de lo que acaba de escuchar? Del premio Nobel. Del premio Nobel, sí. Respeto. La verdad es que he procurado no contaminar los argumentos con mezquindad. Yo estoy en desacuerdo con los textos de La Habana. Nosotros también queremos la paz. Se lo digo solidariamente a los amigos del sí. Los del no también queremos la paz. Estamos en desacuerdo con los textos de La Habana. Por eso votamos no al plebiscito. Y sobre el tema del premio Nobel al presidente de la República y a Timochenko, hombre, ninguna opinión mía que le introdujera mezquindad al debate. Pero, presidente, lo del Nobel me permite meterlo en un tema, y es: el mundo ha apoyado este proceso de paz. No hay ningún país del mundo que no lo haya apoyado. ¿Dónde se va a meter usted si Juan Manuel Santos llega a ganar el premio Nobel? Es decir, usted en contravía del mundo, en contravía de la historia, ¿no siente un poco de eso usted íntimamente? No, mire, yo primero le digo lo siguiente. Yo tengo 64 años, he vivido 128. Soy sobreviviente de muchos atentados. Como dicen los campesinos, cuando me veo este cabello irreversiblemente blanco, digo: plátano maduro no vuelve a verde. No se preocupe por mí si gana el sí, preocúpese por el futuro de Colombia. Ahora dice que toda la comunidad internacional lo apoya. Le voy a recordar esto: 1993 hubo lo mismo en El Salvador. Nadie anticipó que eso se pudiera caer. Eso se cayó hace pocas semanas en la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Y aquí hay una cosa muy parecida que le da a este acuerdo una condición de ser mal ejemplo, reproductor de violencia y una vulnerabilidad jurídica. Este acuerdo tiene amnistías explícitas y disfrazadas. Por ejemplo, el narcotráfico en Colombia debería considerarse delito de lesa humanidad. Sin embargo, aquí le dan una amnistía explícita. Y otros delitos que sí consideran de lesa humanidad, como haber violado 6.800 mujeres o reclutado 11.700 niños, en mi concepto hay una amnistía disfrazada. No hay la sanción adecuada, no hay cárcel, hay elegibilidad, etcétera. Pero hay una diferencia con Centroamérica, presidente. En esa época no había Corte Penal Internacional, ahora la hay. Y la Corte Penal Internacional le ha dado su visto bueno, su bendición a este acuerdo de Colombia, del Estado colombiano con las FARC. Anoche hablaba yo con delegados que han venido de Ginebra y cercanos a la Corte Penal Internacional. Recordábamos esto: la Corte Penal Internacional siempre ha sido muy exigente que en Colombia se sancionen estos delitos. Estuvo muy atenta a nuestra ley de justicia, paz y reparación, que lo criticaban algunos porque los paramilitares mayores responsables iban a la cárcel 5 o 8 años, a los mismos que les parece hoy que los mayores responsables de la FARC no deben ir un día a la cárcel. La Corte Penal Internacional vivía muy pendiente de eso, y también muy pendiente de que se sancionara a los militares acusados de falsos positivos. Mire, si yo me pongo hoy en el plan de Corte Penal Internacional, encuentro lo siguiente, doctor Néstor. Hay un artículo que dice que los delitos de lesa humanidad no serán amnistiables. Entonces hasta ahí la Corte Penal Internacional puede decir: me parece bien. Pero enseguida llega uno al artículo 60, que tiene un problema muy grave, y como con usted hay que responder rapidito, simplemente si me lo pregunta más adelante, se lo respondo. En ese artículo 60, donde hay una amnistía disfrazada, ¿qué va a hacer la Corte Penal Internacional en ese momento con esa amnistía disfrazada? Ahora, lo del Salvador, doctor Néstor, no lo tumbó la Corte Penal Internacional, la propia Corte Suprema de Justicia del Salvador. Pero aquí también este acuerdo tiene la bendición de la Corte Constitucional. No, de la Corte Constitucional tuvo la bendición el plebiscito, con unas advertencias que el gobierno no ha cumplido. Cuando uno lee la sentencia de la Corte... Bueno, la Corte Constitucional va a emitir su fallo, me dicen que martes o miércoles de la semana entrante, sobre el acto, la reforma constitucional. Eso es la reforma constitucional. Y obviamente le puedo anticipar, presidente, que va a ser favorable al proceso de paz. Muy bien. Entonces,
Nosotros creemos que ahí hay unas consecuencias del sí sumamente graves. Porque si gana el sí, esto lo suben automáticamente a la Constitución. Sí, así es. El presidente de la República ejerce una serie de facultades que no tienen límite material, sí en el tiempo. Esto es, él quedó con facultades extraordinarias y limitadas para dictar decretos que lleven al ordenamiento jurídico todo lo acordado con la FARC en materia de ley, donde está todo el tema económico, etcétera, agropecuario, el tema de la seguridad política para los de la FARC, donde en mi concepto hay una policía política, y siga. ¿Sobre qué se va a pronunciar la Corte Constitucional? Se va a pronunciar sobre un acto legislativo que no incluye el texto de los acuerdos, que simplemente ese acto legislativo consagra un procedimiento, a juicio nuestro, que sustituye la Constitución, que debería ser declarado inexequible, un procedimiento extra rápido, que lo han llamado fast track, vía rápida. Un procedimiento expedito para subir a la Constitución las 297 páginas. Nunca pensé yo que la Constitución colombiana pudiera ser cambiada por el gobierno y un grupo terrorista, menos cuando elegimos al presidente Santos en 2010. Senador Uribe, pero luego de firmarse el acuerdo por parte del doctor Humberto de la Calle y de Iván Márquez hace aproximadamente un mes en La Habana, se conoció un comunicado de la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, respaldando lo que estaba concentrado en el texto, sobre todo en materia de justicia. Decía, vemos con satisfacción que en el texto de las 297 páginas no hay amnistías para crímenes graves, y eso no está en el texto. ¿Por qué ustedes insisten en que sí hay amnistías? Le estaba pidiendo la palabra al doctor Felipe. Si usted me permite, anoto lo que dice el doctor Ricardo. No, de una vez me parece. Muy bien, me parece entonces que tengan un poquito de paciencia. Sí, señor. Yo creo que hay amnistías disfrazadas. Y algo que no lo tiene que juzgar la Corte Penal Internacional, pero que debería ser materia de reflexión de los colombianos. El Estatuto de la Corte Penal Internacional se adoptó en el mundo para negar cualquier clase de impunidad a los delitos de lesa humanidad. Es cierto que no incluyó en ese listado el delito de narcotráfico, pero no prohíbe. El Estatuto de la Corte Penal Internacional es un mínimo para los países, no un máximo. En la misma orientación de la Corte, Colombia debió decir, mire, el narcotráfico, que en Colombia ha sido fuente de atrocidades, debería ser incorporado en la legislación colombiana como delito de lesa humanidad. ¿Qué me duele a mí? No lo hicieron. Lo tratan como crimen político. Le dan amnistía explícita, elegibles, no sancionables en Colombia, no extraditables, etc. Vamos a un tema, lo que yo llamo amnistía disfrazada. Reclutamiento de niños. El gobierno dice que sí lo van a penalizar. ¿Qué ocurre? Si la FARC, cuando es convocada al tribunal o cuando acude voluntariamente, reconoce el delito, no va a la cárcel. Siempre. Si reconoce el delito pero tarde... hay restricción de la libertad. Déjenme hablarle, correcto. Bueno. Si reconoce el delito tarde, sí va a la cárcel. Si no lo reconoce y se lo prueba, va a 20 años. Alguien que mata a un niño en Colombia va entre 40 y 60 años. Aquí máximo irían a 20. Entonces usted me dice, hombre, no, si hay sanción. Porque así no vayan a la cárcel, tiene una restricción de movilidad y una restricción de vivienda. Le respondo. Primero, eso va a ser inaplicable, porque va a coincidir con la elegibilidad política, con la representación política. Segundo, la misma justicia internacional ha dicho que eso pero esos son 5 o 10 los que van a ir al Congreso. En cualquier caso, se haría inaplicable la sanción, así no fuera sino uno. Segundo, la misma Corte Penal Internacional ha dicho que es una pena simbólica. Y la pena simbólica no es sanción adecuada para los delitos de lesa humanidad. Tercero, esas penas, restricción de vivienda, de movilidad en Colombia han sido accesorias a años de cárcel, que aquí no los hay. Pero, presidente, déjeme interrumpirlo ahí. ¿No era simbólica también la pena de 5 años de cárcel que se pactó en su gobierno para los paramilitares? Es decir, de 5 a 8, claro. Sí. Los paramilitares que masacraron la motosierra, que hicieron tantos horrores como la guerrilla de la FARC. Pues al final los 5 años hacía parte de un acuerdo de justicia a cambio de que no siguieran matando gente. Pero además no tuvieron elegibilidad.
pero además se les exigió que entregaran el dinero. Y es bien importante. Y no entregaron absolutamente. No, claro. Cuando terminó nuestro gobierno habían, un televisor viejo. Cuando terminó nuestro gobierno habían entregado 80.000 millones y se les estaba persiguiendo por la ley de justicia y por la ley de extinción de dominio. ¿Me permite hablar de la pena? De seguir hablando de la pena sí, para señor. completarle Sí, esa, porque a ustedes los oye una audiencia con un alto nivel de información y de preparación. Yo he dicho que es pena simbólica y que la Corte no lo permite. La Corte en el artículo 110, doctor Néstor, lo que permite es que el periodo carcelario, el periodo de reclusión, cuando haya verdad y reparación, que aquí Joaquín Gómez ha dicho que la FARC no repara, que es el gobierno, que se disminuya la pena privativa de la libertad, pero no que se elimine. Y esa pena accesoria en Colombia ha sido accesoria a años de cárcel. Aquí no hay cárcel. Pero además esa pena ha sido principal para infracciones menores o para contravenciones. Aquí estamos en un delito de lesa humanidad. Y ha dicho el doctor Humberto Lacalle esto. Oiga, doctor Ricardo Espina, ha dicho el doctor Humberto Lacalle que lo que pasa es que la Corte le permite un margen discrecional al país. Entonces el país tiene que mirar el derecho interno. Hay 140.000 presos por delitos en promedio menos graves que los de FARC. Muchos muchachos en la cárcel por actos abusivos contra mujeres. Una ley que endureció esas penas del gobierno nuestro. Yo pregunto, ¿qué van a decir ahora cuando el mayor grupo violador de mujeres, el mayor responsable, no tiene penas equivalentes o siquiera disminuidas por la verdad o la reparación? Y además nosotros siempre propusimos en el Congreso que si la objeción era a que la cárcel no resocializa, que no reforma, nosotros dijimos el problema es el ejemplo, el mal ejemplo, la vulnerabilidad jurídica. Entonces que sea colonia agrícola, ni eso quisieron aceptar, pero además les dan elegibilidad política. Sobre eso yo creo que no hay ningún colombiano que esté en desacuerdo. Todos los colombianos quisiéramos ver a los señores de las FARC pagando penas más altas. No hay ningún colombiano que no quiera que las FARC devuelvan su plata. No hay ningún colombiano que aplauda las violaciones de los derechos humanos, que aplaude al reclutamiento de niños. Eso es cierto. Pero ¿qué es mejor eso? Le pregunto sobre el costo del proceso de paz, de este y de todos los procesos de paz. ¿No es eso lo que tenemos que sacrificarnos nosotros para conseguir algo de paz en Colombia? Lo que nos han dicho es que es mejor un acuerdo perfecto que una guerra perfecta. Primero el país, yo no acepto que aquí se hable de guerra. El término guerra en América Latina se puso de moda para referirse a insurgencias civiles armadas contra dictaduras. Esta democracia nuestra ha habido en perfeccionamiento. ¿A qué le parecía al presidente Santos muy bien la seguridad mientras lo elegimos? Después empezaron a decir que no, que era guerra. Y yo lo que veo aquí, cuando analizo esto y lo analizo en el tema de garantías políticas, que se convierte en una policía política, cuando lo analizo en el tema de las restricciones, de los nuevos impuestos a la economía, etcétera, yo lo que veo es que aquí no hay un acuerdo imperfecto, aquí hay una claudicación a la FARC. Bien lo dijo Timochenko a México, que Santos les había reconocido la victoria. Bien lo dijeron la semana pasada, que este acuerdo reivindicaba la lucha armada. Entonces aquí hay, para el gobierno colombiano, para el Estado colombiano, hay una claudicación, para la FARC una victoria. Aquí no hay un acuerdo imperfecto, sino una claudicación que es un mal ejemplo y genera mucha vulnerabilidad jurídica a futuro. Doctor Uribe, quisiera hacer un ejercicio con usted. Situémonos en el domingo por la noche. Sí. Salen los resultados del plebiscito. Sí. Si gana el no, es claro que la gobernabilidad del presidente Santos queda en entredicho, es claro que queda en el limbo el acuerdo con las FARC, y es claro que se genera un conflicto político. ¿Quién tendría que recogerlo? Pues usted que lidera el no. Pero si gana el sí, como dicen que podría ganar, ¿qué va a hacer usted como expresidente, como colombiano y como demócrata cuando una mayoría de los colombianos digan sí? Bueno, ese es un tema también grueso. Tengo un poquito de paciencia. Primero, yo sí quiero repetir esto. Es un proceso de falta de garantías. Gana el sí, la democracia queda lastimada. Bajaron el umbral del 50 al 13. No hay sino una pregunta para 297 páginas.
coaccionan a gobernadores y alcaldes, les condicionan regalías a que voten sí. El presidente de la República irrespeta la dignidad del pueblo barranquillero ofreciendo dinero. En el Senado de la República, doctor Zuleta, se aprobó que hubiera recursos oficiales para el sí y para el no. En la Cámara el gobierno obligó a que lo suprimiera. Hoy hay una publicidad excesiva, hasta empalagosa, en favor del sí y el no del Limorna. Yo creo que es un proceso que deja lastimada la democracia. Gana el no y gana el sí. Si gana el no, que han dicho mis compañeros. Primero el gobierno decía, ¿por qué fuimos nosotros al no, doctor Zuleta? Acabaron otras posibilidades, como la abstención. Para que la abstención sea una garantía efectiva de la democracia, tiene que ser competitiva. ¿Cómo va a competir con un umbral de 4.400.000 votos por el sí? Además prohibieron el voto en blanco. El Consejo Electoral dijo que no había espacio para la abstención. Todo eso nos obligó a nosotros, por coraje con la patria, por compromiso con la patria, a pesar de la falta de garantías, a decir, votamos no. El gobierno, la reacción fue, claro, como Uribe es paramilitar, guerrerista, mira, están en el no. Digo, no señores, primero no llamen la seguridad a guerra. Segundo, si gana el no, reorienten la negociación. Dijeron, no se puede. No es posible. Claro que sí, doctor Zuleta. Dicen ellos. Usted es un abogado muy estudioso. Usted sabe que queda intacta la competencia presidencial, constitucional y legal para reorientar la negociación. Otra cosa es que no quiera. ¿Qué hemos dicho nosotros? Hombre, si gana el no, denle garantías a la FARC. Exíjanle que cese también otros delitos, como narcotráfico y extorsión, que no los ha cesado. Esta mañana hablaba yo con Arauca, un señor que no pagó esta extorsión, Jorge Gómez Daza, lo acaban de asesinar ayer. Tercero, gana el sí. Gana el sí. Si gana el sí, entonces usted me dice, ¿qué hago yo en lo personal? Ya le dije, no se preocupe por mí en lo personal, porque... No, me preocupo por el país, no por usted. Entonces, yo ya les dije... Entonces, si gana el sí, creo entenderle que, y usted me corrige, presidente, usted dice, pues si gana el sí es porque aquí hubo falta de garantías, aquí hubo fraude, aquí lo que sea. O sea, usted no está dispuesto a reconocer el triunfo del sí, independientemente de su posición personal. Por eso no digo como colombiano y como por eso demócrata, lo hemos dicho, por eso lo hemos dicho desde el Congreso de la República hace muchos meses, que es un proceso sin garantías. ¿Cuáles son las y es muy bueno decirlo antes? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias del sí? ¿Se sube esto a la Constitución? Algunos alegan que queda en el bloque que llaman inmodificable. Yo creo que todo es modificable, pero el bloque constitucional es de más difícil modificación. El presidente de la República dicta los decretos. ¿Qué hacer en el centro democrático? Si gana el sí. ¿Y qué harían muchos compatriotas del no? No los quiero adivinar. Porque usted sabe que hay muchas personas distintas a mi con pensamiento político distinto al mío, que están por el no. ¿Nosotros qué haríamos? Hombre, mantener una denuncia argumentada sobre cada decreto, sobre el problema constitucional que se genera. Un control para que se cumpla lo acordado, no, así no estén de acuerdo. No, pero, perdón, doctor Zuleta, es que aquí hay una falsa tesis de algunos que dicen que se puede corregir en la implementación. Esto es tan categórico que la implementación no da oportunidad a corregir. Hay solamente unos pocos temas ambiguos que nos esperamos referir a ellos. Entonces nos toca es la denuncia. Llega un gobierno en el 2018... Pero presidente, usted no le ha respondido la pregunta, Felipe, me da pena insistirle. Cuando él le pregunta qué pasa si gana el sí, usted responde con el tema de falta de garantías. Si gana el sí, todo lo que está pasando, inclusive la carta de hoy de Oscar Iván Zuluaga al fiscal y a la procuradora, es con el mismo tema de la falta de garantías. ¿Van ustedes a desconocer, si gana el sí, el triunfo del gobierno? Doctor Néstor, me saca el tema, le contesto. No. Y volvería a él, no, por la carta. Mire, sí. Yo he recibido muchas llamadas de personas desprevenidas que me dicen que han entrado a la registraduría a la página y que aparecen como muertos. Que después les aparece, si está vivo, ríase. Que la cédula la están actualizando. Inclusive la cédula mía ayer aparecía que la estaban actualizando. Yo creo que eso genera una alarma cuando es un problema tan general. Mire, no importa, veamos los efectos del sí.
porque los efectos del sí, Pero no por eso le importa digo, lo que una ustedes, persona como todo yo diga. todo esto de la falta de garantías es rumbo a desconocer los resultados si gana el sí. En la práctica, los resultados del sí se conocen y no los va a atajar el hecho de que yo haya estado por el no o de que yo diga, hombre, entiendo que estoy derrotado. Entonces, sigamos viéndolo. Yo le voy a decir las opciones políticas. El doctor Vargas Lleras. El doctor Vargas Lleras ha dicho que tiene reservas. Algunos de sus amigos dicen que esas reservas se pueden corregir en la implementación. Cuando uno lee esto cuidadosamente encuentra que esto está en categórico, salvo unos pocos temas ambiguos que es imposible corregir en la implementación. Él dice que votará por el sí. Ya hicieron unos actos con orquestas, etcétera, en Barranquilla. Por lo menos llevar una orquesta no es indecente. Ofrecerle plata al pueblo. Vio quién era la orquesta, ¿no? ¿Quién? Antonio Char. Bueno, El senador Char. Anunciaron a Arturo Char. Anunciaron a otros. Y bueno, Char es un senador de la República. Está bien, que él vaya a cantar es como que yo vaya a recitar. Eso está bien, ese no es problema. El problema es otro. El doctor Vargas Lleras ha dicho, tengo reservas, voto por el sí, me confronto con la FARC en el 2018, gana él, la FARC se ríe, dice la FARC, ganamos perdiendo, porque esto queda en la Constitución, y el doctor Vargas Lleras empieza a ver la situación económica. Esos 25 artículos del acuerdo con la FARC que amarran la economía, esas expropiaciones, esas materias que no podrá resolver el Estado sin consultas previas. Miren esos 25 artículos, más impuestos, y el doctor Vargas Lleras puede decir, hombre, esto es una locura, esto hay que reformarlo, como hay que reformarlo del Tribunal de Justicia. Le van a contestar, ahí usted no votó sí. ¿Qué dicen mis compañeros? 3 precandidatos del centro. Esta referencia a Vargas Lleras la interpreto como cierto coqueteo hacia un vicepresidente ahí escéptico un poquito del proceso de paz. No, la estoy haciendo con todo respeto, pero estoy viendo un problema. Que le van a decir, usted quiere modificar, si usted votó por el sí. En cambio, permítame otro escenario político. Hay 3 precandidatos del Centro Democrático, el doctor Oscar Iván Calor Holme y el joven senador Iván Duque. Ellos han dicho no y lo han dicho argumentada decentemente. Yo les aplaudo esa campaña que han hecho de decencia de argumentos. Uno de ellos gana la presidencia. ¿Qué me han dicho a mí que harían? Primero dirían, protejamos la paz, demos garantías a la FARC. Protejamos la democracia, introduzcamos unas reformas, unas modificaciones a estos acuerdos. Muy difícil. Es mejor que gane el no para evitar que se suba a la Constitución y corregir antes. Pero es sensato lo que ellos proponen y tendrían la autoridad moral porque votan no. Sí. Estamos transmitiendo esta entrevista vía Facebook. Si usted quiere ver, Paola, al expresidente Álvaro Uribe, nos quedan todavía 3 minutos antes de terminar esta entrevista. Paola Ochoa le pregunta al presidente. Paola, mira, yo tengo que apoyar a estos candidatos del Centro Democrático, respetar personas que tienen en muchos puntos afinidades con nosotros. Esperemos qué camino político toman ellos, qué será de alianzas en el futuro. Lo cierto del caso es que yo me siento muy orgulloso de estos precandidatos del Centro Democrático, de la campaña argumental decente que han hecho con todo carácter. Usted me permite decirle una cosa. Paola, la respuesta del senador Uribe a la pregunta de si el procurador está ahí, la respuesta muy diplomática, un poquito con evasivas, es no. No, ahí no es está. que yo no puedo meter al procurador en el Centro Democrático, No, porque sería abusar de él. Él es el que tiene que decir cuál es su ubicación política. Lo interpreté bien, la respuesta es no. Pero no evasiva. No, bueno, no, simplemente, no, yo lo que digo es que nosotros... Usted empujadito prende, la es que respuesta nosotros, de frente es no. Es que nosotros tenemos 3 precandidatos muy serios, muy importantes y que han hablado con toda claridad y argumentos en esta campaña. El procurador le ha hecho un gran aporte a la democracia colombiana en este proceso. Ojalá el país lo oiga más en estas 72 horas.
Él definirá su camino político en el futuro, nosotros respetamos eso. ¿Me iba a decir? Hombre, ¿me permite un mensaje a los jóvenes? Pues claro que le permito los mensajes que usted quiera. Hombre, porque hace una campaña donde yo he procurado contestar solamente con argumentos. Le he dicho al Espíritu Santo, dame argumentos y que la piedra la tenga amarrada. Entonces ha habido debates muy duros y algunos jóvenes han propuesto unos argumentos muy interesantes, otros me han insultado. Les tuve que decir la semana pasada en Ibagué, hombre, insúltenme pero rapidito y cortico, para que podamos pasar a los argumentos. Les digo lo siguiente a los jóvenes, hombres, yo he cometido errores, mi carrera política es muy larga, pero con faltantes y errores yo creo que el país iba mejorando, en seguridad, en inversión, en política social. Me preocupa lo siguiente, este acuerdo tiene un capítulo de policía política. Que protejan a la FARC está bien, pero ese organismo los va a proteger con gente armada de la FARC. Ese organismo va a revisar las hojas de vida de los funcionarios públicos. Será competente para vigilar las empresas privadas de vigilancia. Artículo 48 dice que ONGs, y hay muchas con sesgo, podrán acusar ante el tribunal a ciudadanos, a civiles y a militares. Ojo, doctor Néstor. Y dicen que esa acusación tendrá el mismo valor de una acusación de la Fiscalía, de la Corte Suprema. No, aquí algo que hay que decirle al país, no mejor escenario que Blue. Recuerden el esfuerzo que el país hizo contra el proceso 8000 y contra la parapolítica. En casos de tensiones, condenas justas, en casos injustas. Aquí queda absolutamente impune la FARC política. Absoluta. Ya está el articulado, porque veo que estamos muy rápido, no se los digo. Ahí está el articulado, búsquenlo por allá por la página 272. Y oiga, doctor Néstor, esto, se juntan FARC y gobierno, que para combatir sucesores del paramilitarismo, al país le fue muy mal, cuando se juntaron gobierno y los pepes para combatir a Pablo Escobar. De ahí salieron tenebrosos criminales como Don Berna, a quien 9 años después casi no capturamos y casi no extraditamos. Una crítica mía, Salud Hernández dice que cuando yo llegué a la presidencia iban ganando los paras. Si yo me hubiera hecho el de la vista gorda, los paras habrían derrotado a la guerrilla. ¿Sabe por qué tomé la decisión de combatirlos a ambos? Por respetar el camino institucional. Senador, un poco en ese sentido, Frank Pearl, que fue funcionario de su gobierno y ahora es negociador de paz del gobierno del presidente Santos, decía en Cuba hace algunos días lo siguiente. Le preguntaban por qué negociar con las FARC y por qué no continuar con la política de seguridad democrática. Decía Frank Pearl que estaban tan debilitadas las FARC al final de su gobierno, con los golpes que les dio entre otros Juan Manuel Santos siendo ministro de Defensa. No, pare. No son golpes de Juan Manuel Santos. Unos se dieron a partir de no por eso, pero el presidente, pero ¿como cuáles? Y además es muy injusto con los soldados y policías de Colombia. Santos era muy... Pero fue ministro de Defensa suyo. No, sí, pero hubo 5 ministros. Y él fue muy desentendido de esos temas. ¿Y a qué operativo se opuso, por ejemplo? A muchos. ¿Pero como por ejemplo, cuál? tenía dudas de lo del Ecuador, de lo de Fernando Araújo, de lo de Ingrid Betancourt. Siempre se hacía porque yo daba la orden y decía, yo asumo la responsabilidad. O sea, ¿Juan Manuel Santos se opuso a la operación Jaque, por ejemplo? Claro, me dijo que cómo íbamos a realizar eso si era en Ecuador. Y yo bajo mi responsabilidad. ¿Esa era la operación de Raúl Reyes? Por supuesto. La Jaque, por supuesto. Jaque fue la de Ingrid Betancourt. A la Ingrid Betancourt, que cuando se planteó en un escenario muy íntimo, que si los devolvían a la selva porque la FARC develaba lo que estábamos haciendo. Y me tomó. Entonces dice, no, en ese momento hay que dejarlos que se los lleven. Mis riesgos, bajo mi responsabilidad. Pero, yo corro todos los riesgos, pero hay que tener el plan B. Pero eso no importa, siga con lo de Fran Pérez. Pero esta aclaración suya me permite hacer un paréntesis. Usted entonces tuvo a un ministro de Defensa, según el cuento de ahora, que era amigo de las FARC, que era un infiltrado en su gobierno, ¿realmente? Pues, ¿qué te digo? Dejemos que lo juzgue la historia y los colombianos que vean esto. Lo cierto del caso es que yo me hubiera sentido mejor si Juan Manuel Santos, que me hizo oposición 3 años y que después se pasó para nuestro gobierno, que yo generosamente lo nombré ministro, me habría sentido mejor si él, Frank Pearl, Sergio Jaramillo, me hacen oposición y no se acomodan en un gobierno que veo que lo utilizaron pero que estaban en desacuerdo con él, porque les parecía muy bien la seguridad.
Hoy dicen que era una detestable guerra. No, mire. Pero yo sé para dónde va el doctor Ricardo Pero Espina. déjeme terminar la Y me pregunta. parece bien importante. Mire, A la ver, pregunta es la Ricardo. siguiente. Frank Pearl dice en Cuba, la fase final de la guerra, si hubiéramos seguido con la política de seguridad democrática, hubiera sido una política de exterminio. Hubiera tenido que llegar el Estado a las zonas de influencia histórica de las FARC a matar a civiles, a matar familias, a matar redes de apoyo de la guerrilla que no simplemente eran uniformados. ¿Qué opinión le merece esa opinión del doctor Frank Pearl? Y por eso él justifica la negociación, dice, la parte final hubiera sido terriblemente sangrienta si hubiéramos seguido con la política de seguridad democrática. Muy bien. Primero, doctor Ricardo, hubo 26 ocasiones en las cuales yo acepté que se hicieran gestiones para buscar un acuerdo humanitario. Al presidente López Miquelsen, al mismo presidente Chávez. Para mí era muy difícil. Y me dije muy rápidamente mientras él me hablaba, si le niego esta posibilidad al presidente Chávez, se la estoy negando a las familias de los secuestrados. Si se la acepto como se la tengo que aceptar, me crea un riesgo político, riesgo que después se dio, porque él empezó a llamar a los militares colombianos, etc. Que muchas veces intenté la paz, siempre que me lo dijeron, puse condiciones. Y le digo esto a los de corazón, a los oyentes de Blue. Yo no habría sido capaz de firmar el acuerdo del presidente Santos, porque no ha faltado la frivolidad de que tiene Uribe esa envidia porque él no firmó. Y le contesto al doctor Frank Pearl, yo le ruego que él sea testigo que yo jamás renuncié a los inamovibles, siempre que autoricé que se buscara la paz. Que una operación de exterminio, nunca. Imagínense que en el gobierno nuestro se desmovilizaron 18.000 guerrilleros, se les trató con generosidad. Para nosotros lo más importante era la desmovilización. Si Santos hubiera seguido esa tarea, como lo prometió en el 2010, seguramente estarían en La Habana, escondidos, o en Caracas los cabecillas, pero el país estaría en paz. El narcotráfico venía descendiendo sustancialmente, llegó a 47.000 hectáreas. Cuando él anunció indulgencia, se subió a 200.000. Pero en 2007 aumentó el número de cultivos. Perdón, pero fíjate, correcto, hubo un momento, eso tenía altibajos, pero nunca en nuestra voluntad, y quedó en 60.000, y en los primeros años de Santos se bajó a 47.000 y se subió a 200.000. ¿Qué habría pasado, doctor Ricardo? Los cabecillas afuera protegidos y la base de la FARC aquí desmovilizada. O sea que había una alternativa, que era la que estaba en camino, muy distinta a la que hoy alega el doctor Frank Pearl. No era el exterminio, era la desmovilización. Además teníamos 100.000 familias guardabosques en esas zonas, remunerándolas para que dejaran la coca, trabajaran el cuidado del bosque. Todo eso lo acabaron. Programas sociales en esas zonas de gran importancia, que eran todo lo contrario del exterminio, el plan de consolidación lo acabaron, doctor Ricardo. Hoy es más difícil. Santos le dio a la FARC tanto poder en estos años que hoy es más difícil. Por eso nosotros decimos, votemos no, nosotros queremos la paz, corrijan acuerdos. Mejor que el sí, porque el sí tiene la enorme dificultad de que esto lo suben a la Constitución y la modificación será más difícil después. ¿Qué le digo a los jóvenes? Hombre, doctor Néstor, ¿me permite? Pero ya le había permitido. No, porque faltó otra cosita. Bueno, le sigo permitiendo si usted quiere. Pues sígame permitiendo, hombre. Que, mira, yo le cuento una cosa. Yo mantengo entusiasmos. Y entonces le dije a mi señora... Lo están viendo, deben ser muchos jóvenes, me están reportando en este momento, presidente, que hay, fuera de los oyentes en radio, como estamos transmitiendo por Facebook, hay 111.000 personas viéndolo por Facebook, que deben ser muchos jóvenes, supongo yo. Así que aproveche los últimos 30 segundos. No, 30 no, muy difícil. Con 30 alcanzo a empezar. Le dije a mi señora que venía con un gran entusiasmo para Blue. Y tú todavía con esos entusiasmos y tan viejo. Mire, a los jóvenes, esto. Pongan todos los defectos míos. Perdónenme porque he trabajado con amor a la patria. Y el país iba mejorando. ¿Qué me preocupa aquí? Aquí hay un peligro de restricción de libertades. Mire lo que dijo ayer Timochenko, mire todo eso que les dije ahora de vigilancia a empresas privadas, de vigilancia sí, a los del no, etcétera. Y hay un problema. Aquí van a restringir más la economía, más impuestos, 25 decisiones del Estado que dependerán de consultas a comunidades presionadas por la FARC, expropiaciones, riesgos para la gente de bien, el discurso de Timochenko, etcétera. Lo que dijo ayer el señor Santrich. Negados a entregar los niños, negados a devolver los secuestradores, negados a entregar el dinero. Tema ambiguo del acuerdo, porque en una parte de la amnistía dicen
que la amnistía prevalecerá sobre cualquier acción. En otra parte dice que queda viva la acción de extinción de dominio sobre muebles e inmuebles adquiridos ilícitamente. Yo le digo a los jóvenes, si los educan muy bien, pero hay un país que en el futuro restringe libertades llevándonos por este camino, que le crea dificultades a la economía, que esa economía se deprime más, esos jóvenes no van a tener oportunidades. Y alguien me dice, hombre, dele todas las curules a Timochenko, toda la plata, cóbrele a los colombianos impuestos para financiar el partido de Timochenko. Nadie lo elige. ¿Usted no le iba a dar curules, no le prometió curules a las FARC en algún momento? Todo eso se discutió y siempre dije, los delitos de lesa humanidad nunca. Pero y además, en 2006 le ofreció curules directos a las FARC. No, perdón, siempre, y siempre se habló de eso, y siempre llegué a la conclusión después de esos debates, menos a los delitos de lesa humanidad. Lo que presentó Juan Lozano en nuestro nombre en el Senado, se lo aprobaron y después lo derogaron. Le ofreció curules a las FARC, que era para los angelitos de las FARC, allá todos son básicamente lo mismo. No, yo siempre he distinguido entre los mayores responsables de delitos atroces y la base. ¿Y las curules que usted le ofreció, qué diferencia hay con los de ahora? Hombre, claro, porque es que ahora los delitos de lesa humanidad van a ocupar esas curules y son elegibles. Doctor Néstor, se discutió mucho en mi gobierno, nunca cambié las reglas de elegibilidad política. ¿Qué tal que yo le hubiera permitido a Carlos Castaño o a Salvatore Mancuso ser candidatos a la presidencia? ¿Qué se habría dicho? Pero me falta el tema de la elegibilidad de Timochenko. Lo tengo aquí guardado, pero usted me iba a interrumpir. No, es que le quiero hacer la última porque aquí estuvo esta semana Humberto de la Calle. Y de la Calle dijo, yo no entiendo a Uribe ni a Pastrana que deberían estar subidos en este momento, cobrando, fue el término que él utilizó, cobrando porque esto que pasó con las FARC es también gracias a ellos, gracias a lo que usted hizo, señor expresidente Uribe, y a lo que hizo Andrés Pastrana. En algún momento usted no ha tenido la tentación de decir, esto que está pasando, el acuerdo de paz, yo debería estar en esa foto. ¿Sabe qué? De corazón, yo no habría sido capaz de firmar esto. Me conmovió tanto hace 5 semanas una señora de La Guajira, que me dijo que su hijita fue secuestrada, reclutada, violada, obligada a entregarle el cuerpo a los cabecillas, embarazada, obligada a abortar, salió de la FARC y mamá los castiga, no hay castigo, expresan arrepentimiento tampoco, además los pueden elegir. La niña le dijo, mamá, eso genera mal ejemplo. Por eso yo he dicho, si usted premia al estudiante pilo, eso da buen ejemplo. Si no castiga al pillo, eso da mal ejemplo. Y si de encima lo premia, el mal ejemplo es peor. Al doctor de la Calle le contesto esto. Primero, el presidente Santos no ha permitido debate. Todo ese platal que se ha gastado impulsando el sí, ¿cómo le negó recursos al no? Nos mandó una carta hace mes y medio, cuando todo estaba consumado. El doctor de la Calle, quiero recordarle, muchas veces nos reunimos con él, no acogió uno solo de nuestros argumentos. ¿Y sabe qué me preocupa? Cuando él promulgó la Constitución del 91 como ministro, dijo, hoy se hizo la paz de Colombia. Estos grupos que estaban haciendo política con armas quedan incorporados a la Constitución. El que insiste en política con armas será terrorista. 25 años después, dice que la FARC es actor político. La nivela con las Fuerzas Armadas de la Patria. Dice que no ha sido terrorismo, sino acción política con armas. ¿Qué nos espera a futuro? Me permite una encimita, que estoy muy contento de sobre la elegibilidad de Timochenko. Usted pide más ñapas que mi mamá cuando sea mercado. A ver, señor, la última. La elegibilidad de Timochenko. Sí, hombre, vea. Me dice, hombre, dele todas las curules, págale a ese partido, etcétera, etcétera. Nadie lo va a elegir, cuidado. Con lo que están incorporando a la Constitución, con esas restricciones de la economía, de las libertades, etcétera, la economía se puede deprimir mucho más, crear una profunda crisis social. Y llega un momento en que los ciudadanos, fatigados por esa crisis social, digan, no queremos elegir más a Santos ni a Parecidos. Y digan, vamos a elegir a Timochenko y Parecidos. Me preocupa eso por Colombia. No, yo no estoy preocupado por mi persona, estoy preocupado por el futuro del país. Doctor Néstor, muchas gracias, y por todas las ñapas, y al doctor Soleta, y al doctor Ricardo Espina, y al doctor Mejía. Esta suya de Timochenko yo se la voy a complementar recordando que usted fue el hombre que llevó a los paramilitares al Congreso de Colombia. Perdón, los llevaron a pesar del gobierno. Pregúntele a Luis Carlos Restrepo. Fueron a hablar allá, nunca les di elegibilidad.
ni le cobré impuestos a los colombianos para que ellos tuvieran un partido político, ni se los financié, ni se los habría financiado. Señor, Y hoy están apoyando el sí, ¿Ah? hoy están apoyando el... Pero recuerde esto, Hoy los paramilitares están si con el yo Sucre. estuviera, si yo hubiera tenido la vista gorda cuando llegue a la presidencia, los paramilitares se acaban con la FARC. Yo no hice lo de los pepes, yo me comprometí en la tarea de combatirlos a ambos y eso le sirvió bastante a Colombia. Y la Corte Penal Internacional decía que era el camino correcto. ¿Será que cambió hoy o será que la tienen engañada? Lleno de mensajes directos y también mensajes cifrados esta entrevista. Son las 8 de la mañana, 3 minutos. ¿No le va a dar la última Señor. oportunidad a Ricardo Espina? No, señor, ya se me acabó. Entonces, me Ya perdí que- yo otra, no, ¿por qué? pero le tengo otra, pero No, tengo varias. no, Una pequeñita. Pero me tiene En la- que mire, permitir responderle pero con claro, una larguita. como siempre, en la ley, discúlpeme solamente un segundo, Néstor. Yo sé que usted me está haciendo caras, pero solamente una pregunta, ya No queda me la haga caras a mí oportunidad. que me quita, me bloquea Mire. la mente. Tengo secciones, tengo cuñas, tengo compromisos. La última, Ricardo. Yo quiero preguntarle si es cierto que en la ley de alternatividad penal que cambió la Corte Constitucional, en su momento, se abría la puerta, así como en el referendo suyo en 2003, a la elegibilidad política para los paramilitares. Porque ese es uno de los argumentos que ha dado el doctor de la Calle aquí en Blue Radio y también el senador Roy Barreras, su compadre. Le voy a decir qué cambios hizo. Sí, compadre Roy. Sí, mi compadre. Que vivir para ver. Le voy a decir qué cambios hizo la Corte Constitucional a la Ley de Justicia, Paz y Reparación. La primera ley que exigió que repararan a las víctimas se aplicó por igual a 35.000 paramilitares y a 18.000 guerrilleros. La ley decía, el que se quiera beneficiar de la disminución de condenas de esta ley, tiene que entregar el dinero ilícito. ¿Qué dijo la Corte Constitucional? También es lícito. Ahora ni lo uno ni lo otro. La ley decía que de los años de prisión se podría deducir el tiempo de estancia allá en Ralito. La Corte quitó eso. Ahora ni un día de prisión. ¿Y la elegibilidad? No, simplemente hay una confusión por esto. Porque yo he sostenido siempre la tesis. Yo no estoy de acuerdo en la democracia con el delito político, por ejemplo con la sedición, porque una cosa es la protesta social en la democracia, ¿para qué hay que hablar de sedición? En un país que tiene libertades no se necesita el delito político, porque el delito político ha sido una especie de atenuante frente a los totalitarismos. Entonces, la ley dijo que todos podrían ser considerados sediciosos. Una cosa es el sedicioso sin conexión con el delito de lesa humanidad y otra cosa es el sedicioso con la conexión a ese delito. Para el sedicioso sin conexión con el delito de lesa humanidad nosotros dijimos que ese beneficio del delito político era aplicable a paras y a guerrilla. La Corte Suprema, entonces, al sedicioso simplemente, no vinculado a acciones de lesa humanidad, lo habrían podido elegir. Pero es que lo decía la Constitución del 91 y nosotros no cambiamos esas reglas. ¿Qué dijo la Corte Suprema? Dijo, la sedición, que es delito político, no se le puede aplicar a los paramilitares. ¿Qué les dije yo? Hombre, yo no estoy de acuerdo en principio con el delito político aquí, pero ya que lo hay, aplíquenlo a ambos, desde que no haya conexidad con el delito de lesa humanidad. Y les dije, me dice la Corte, no, lo que pasa es que el delito de sedición de los guerrilleros tiene un fin altruista. Le dije, lo pongo en duda, pero los otros también podrán invocar y sacar una cartilla ideológica. No hay criminal que no se escude detrás de una disculpa ideológica. Yo pensaba que se les debía aplicar a ambos y que no podía darles el beneficio de elegibilidad ni de falta de cárcel a los responsables de delitos de lesa humanidad, pero sí tener esa consideración con el que fuera simplemente sedicioso. Lo sigo pensando y le dije a la Corte, independientemente de lo que ustedes dicen de fines altruistas, etcétera, aquí hubo unos crímenes muy graves igualitos y ambos interfirieron en el Estado de Derecho, y la interferencia al Estado de Derecho es lo que lleva a tipificar el delito político simple, sin conexidad, que es el de sedición. Lo grave hoy es que los delitos de lesa humanidad son premiados con impunidad abierta como el narcotráfico o disfrazada como el reclutamiento de niños.
muy Sí. larga esa última. Señor Se la expresidente. quedo debiendo. Señor expresidente Álvaro Uribe, muchas gracias. por- ¿Sabe qué hizo usted? Le hizo un favor a Santos. ¿Por qué? Porque el que negó dinero para la publicidad por el no, usted nos dio hoy la oportunidad de decirle a los colombianos y nos dio muchas ñapas para decirles, hombre, queremos la paz, pero voten no. Muchas gracias a ustedes. Señor expresidente, gracias por acompañarnos a usted, gracias a los oyentes que lo han estado viendo y que lo han estado oyendo, viendo en Facebook, oyendo a través de las frecuencias de Blue Radio. Son las 8 de la mañana, 8 minutos. Ya regresamos con las noticias de hoy jueves en Colombia y en el mundo.